oficialmente empezamos. Como les comenté, la intención de esta charla es darles un caminito de cómo se hace una llave desde ceros, en el entendimiento de que si ustedes no tienen ningún conocimiento de cerrajería, esto es lo primero que tienen que saber hacer. Entonces me gustaría arrancar la presentación. Y para poder arrancar la presentación, me es importante que todos podamos entender cuáles son los componentes de una llave de auto. Es decir, la enorme mayoría de las llaves de auto tienen los mismos componentes que son los que tendríamos que entender para poder entender cómo funciona una llave de carro. El primer componente, y lo voy a ahorita explicar como desmenuzado, es el control remoto. El control remoto es el que manda una señal al carro, principalmente para poner seguros, quitar seguros y abrir la cajuela y en algunos casos el pánico. Lo voy a dejar como hasta este punto, es decir, el control remoto es el que hace esta función, más no es el que prende el carro. Yo sé que ya han habido muchos cambios en las llaves y que ya hay controles remotos que prenden el carro, pero ahorita vamos a hablar de esos casos. Después está la llave. La llave es, en el sistema, digámoslo así, tradicional o original, la llave es la que se mete dentro del switch o dentro de la cerradura, creo que todos estamos familiarizados con la llave, y es la que se gira para que el carro pueda arrancar. Importante destacar que dentro del control y de la llave, el control lleva una batería y una PCB, que es un circuito impreso, y también la llave en muchas ocasiones lleva un transponder. Me es importante mencionar esto. Los componentes los podríamos decir como estos 4 componentes, y el transponder está dentro de la llave y la batería está dentro del control, pero sí me parece importante romperlos un poquito y ahorita les voy a explicar por qué. Les explico brevemente qué es el transponder. El transponder es esta piececita que se ve hasta la derecha de la imagen, que es como un cuadradito. Hay diferentes tipos de transponder. Hay lo que se llaman cerámicos y hay de cristal que le llaman, que parece como una pildorita. Este que ustedes están viendo mide como medio centímetro, es algo muy muy chiquito. Permítanme la comparación, pero será como una pastillita o como algo muy pequeño y está dentro de la llave. Este transponder lo que hace es que tiene dentro de sí un código que es el que el carro va a validar para que pueda encender. Me voy un poquito más para atrás. Cuando alguien ingresa una llave a una cerradura y gira la cerradura, punto número 1, la llave tiene que estar cortada correctamente para que gire la cerradura. Si la llave no está cortada correctamente, no va a girar. Digo, esto es como lo que vemos en cualquier llave de una casa. Si yo meto la llave de mi casa a otra casa, no va a abrir. Lo mismo con la cerradura de un carro. La llave tiene que estar cortada, pero si yo giro la llave, el carro no va a prender en automático. Aquí entra lo que se le llama al sistema inmovilizador. Este es un sistema que le dice al carro, no te enciendas. Entonces, el inmovilizador, para poder permitirle al carro encenderse, necesita validar que esa llave tiene el transponder correcto. Voy a decir de una forma muy simplista. El transponder va a tener dentro de sí el código 1, 2, 3, 4. Entonces, al girar la llave, el carro le va a preguntar al transponder cuál es la contraseña. El transponder va a responder 1, 2, 3, 4, y si es la contraseña correcta, el carro va a encender. Si el transponder no tuviera la contraseña correcta, el carro no va a prender porque el inmovilizador no lo va a permitir. De ahí el nombre que el inmovilizador inmoviliza el carro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo una llave idéntica a otra, podría ser que una encendiera y otra no, porque el transponder podría no estar programado con la contraseña correcta. Entonces, ahorita vamos a hablar más a detalle de esto, pero bueno, estos son los 4 componentes que tiene una llave de auto. Es normal que la primera respuesta sea, oye, es que yo he visto algunas llaves, como la que está en la imagen, que aquí nomás tengo un control y no tengo nada más de lo que tú me acabas de decir. Aquí no hay una llave, aquí no veo una batería, aquí no veo un transponder. Este tipo de llaves son las que se utilizan en los carros de proximidad. Esta es una tecnología más avanzada que el sistema original que ahorita les acabo de mostrar. El sistema de proximidad no requiere una llave física, digamos la forja, porque no hay que girar un switch, sino más bien que este tipo de llaves lo que tienen es un botón para encender el auto. Y cuando se enciende el auto, bueno, esta llave que ustedes están viendo también tiene un transponder, también tiene una batería y también tiene una forja, o digamos el metalito, por así decirlo, también lo tenemos, simplemente está todo en uno. Importante destacar, la enorme mayoría de las llaves, si no es que todas, de proximidad como esta, siempre tienen una navaja incrustada por alguna parte. En el caso de esta que estamos viendo de Mazda, por atrás hay como una palanquita que si tú giras vas a poder jalar la parte de abajo, esta parte como plateada que se ve abajo, y va a salir una llave. Esto es lo que se llama la navaja de emergencia. La navaja de emergencia sirve para que si el control se queda sin baterías, tú todavía con la navaja de emergencia puedas abrir la puerta del carro y dependiendo del carro hay diferentes procedimientos para encender el carro. El procedimiento más común es que si tú ingresaste al carro utilizando la navaja de emergencia, tú acercas la llave de proximidad al botón y va a encender el carro aunque la batería del remoto sea muy baja. De ahí que se llama navaja de emergencia, pero bueno, es un caso que al final sí tiene todos los componentes, sin embargo están ocultos y se ven todos en uno. Y otro caso particular es que hay ciertos carros que pues por ser unas versiones o más austeras o más económicas no tienen todos los componentes. Es decir, hay muchos carros que no vienen con control remoto, pues porque no tienen esa función, y cada vez menos hay ciertas llaves que no tienen transponder. Esto ha ido cambiando mucho, ya cada vez son menos y menos las llaves que no tienen transponder,
Para que se den una idea, las llaves que ahorita ya no tienen transponder son más como de maquinaria, como de cuatrimotos, cosas así, pero ya casi todos los carros que hay en el mercado vienen con transponder. Sí hay algunas excepciones, pero ya son muy pocas. Entonces, sí hay excepciones, sí pueden haber llaves que no tengan lo que parecería una forja, pero sí la tienen, y sí puede haber carros que no tengan transponder, batería o control. Entonces, ahora sí vamos entrando a si un cliente necesita una llave, ¿qué es lo que se necesitaría hacer? Primero que nada, un cliente llega y dice, tengo las llaves adentro del carro, no tengo ninguna llave, o la llave se quedó dentro del carro, o simplemente no tengo mis llaves, no las encuentro, no sé dónde están. Lo primero que se podría necesitar hacer es la apertura del carro. Para la apertura del carro hay muchas alternativas. Quisiera platicarles de dos, que ojo, no son las únicas que hay, pero son las dos que creo que merecen la pena que platiquemos, que son quizás las que la mayor cantidad de casos pueden ustedes utilizar para abrir un carro. La primera es, mediante esta bolsita negra de aire, lo que se hace es que la bolsa de aire se mete entre la puerta y el marco del carro. Se empieza con esta bombita a hacer presión y la bolsita se va a inflar. Lo que va a hacer es que va a separar muy poco la puerta del marco del carro. Entonces va a permitir una apertura muy delgada para que podamos meter algún tipo de gancho o herramienta, ya sea para alcanzar las llaves, o sea, si estuvieran adentro, poderlas sacar, o en su defecto, con algún tipo de gancho, poder levantar los seguros o poder presionar el botón que quita los seguros. Este es un sistema que es medianamente rápido, ya cuando tienes experiencia es fácil, pero tiene ciertas limitantes porque no todos los carros van a permitir esto, sobre todo si son carros blindados o cosas así, van a ser aperturas más difíciles, y en muchas ocasiones podrás necesitar 2 bolsas de aire para que la separación sea lo suficiente. Importante destacar, este método de apertura sí podría dañar el auto, porque digamos, sí se tuerce un poquito la puerta, pero es muy poco lo que se hace. Digamos, ese es uno de los métodos de apertura. Otro de los métodos de apertura es mediante la utilización de una ganzúa Lishi, que es la que están viendo en la imagen. Esa es una ganzúa que no me voy a entrar a detalle en cómo se utiliza, para eso tenemos una clase completa dedicada solo a las ganzúas Lishi, pero lo que les explico es la función nada más. La ganzúa se mete por la cerradura del carro, y estas ganzúas típicamente se les llama 2 en 1. ¿Por qué? Tú metes la ganzúa por la cerradura, vas a ganzuar el carro, y una vez aperturada la cerradura, vas a tener el código de la llave, y con ese código tú puedes cortar la llave. Entonces, ya sea que lo abras por bolsa de aire, o ya sea que lo abras mediante ganzúas, aquí ya les estoy dando 2 herramientas para abrir una puerta de un cliente si tuviera las llaves adentro, o si no tiene ninguna forma de acceder al carro. Insisto, la clase de Lishi, muy buena, no se la pierdan, ahí la van a conocer un poquito más a detalle. Después, ok, ya tengo el carro abierto, o yo ya tenía la llave en la mano, o bueno, ya vi el carro, ahora qué. Lo primero que tendríamos que tener es que si el carro tiene una llave o una forja, necesitaríamos cortarla. Vuelvo a lo mismo, si las llaves estaban adentro, pues es fácil sacar un duplicado, porque tú tienes una llave de cómo se tiene que ver, o podría ser el caso de que tú no tengas una llave de cómo se tendría que ver. Entonces, si es un duplicado, es los casos más sencillos. Es decir, yo pongo una llave en la máquina duplicadora, por otro lado pongo otra llave, que es la que voy a duplicar, y con la máquina duplicadora simplemente hago los cortes y voy a sacar una copia. Me gusta mucho usar la analogía, que es como con las hojas. Yo puedo imprimir una hoja o sacarle una copia. Siempre va a ser más fácil sacar una copia que imprimir un documento desde cero. Entonces, si yo tengo una llave, es más fácil poner la llave en la máquina, poner la llave virgen en el otro lado de la máquina y hacer el duplicado, y así el cliente tendría una forja. En el caso de que el cliente no tenga la forja, es decir, no tenga la llave física para sacarle un duplicado, sí necesitaríamos extraer la combinación de los cortes con la ganzúa Lishi, y después esos cortes ingresarlos a una máquina cortadora, o bien hacerlo mediante guías. Del tema de las máquinas cortadoras que cortan mediante cortes, también hay una clase. Digo, creo que se va entendiendo, ¿no? O sea, quiero explicarles todo el proceso, y en las partes que son un poquito más complicadas, por así decirlo, va a haber una clase particularmente. Entonces, va a haber también una clase de cómo se cortan llaves mediante códigos en las máquinas. Entonces, recapitulo esta parte. Si yo tengo una forja, puedo sacar un duplicado, que sería lo más fácil. Si yo no tengo una forja, tendría que extraer el código de alguna manera, y una vez extraído el código, tendría que meterlo a una máquina o hacerlo mediante una LIN o mediante una guía, pero bueno, a eso es como se tendría que hacer la forja. Avanza un poquito más. Tenemos ahora el control remoto. El control remoto, lo mismo, es como lo que vimos. Lo mismo que en la llave. En la llave puedo hacer una copia o hacerla desde cero. Si voy a hacer una copia, puedo clonar el remoto. ¿Qué significa esto? Que yo tengo el remoto de un cliente, puedo generar un remoto como nuevo y copiar la información que el remoto original tiene en el nuevo remoto, y ya tengo un remoto que va a abrir el mismo carro que abrió el remoto original. Pero lo mismo que con la llave, puede ser que el cliente no tenga un remoto, entonces ahí sí tendríamos que programar el control remoto. Nuevamente, puedo copiar, que es más fácil, si no, puedo hacer desde cero. Si es desde cero, necesitaría una programación de un remoto. También para esto hay una clase.
No es que no les quiera dar la información, sino simplemente son cositas un poquito más detalladas, más técnicas, por lo que sí recomiendo que tomen la clase, ¿no? Y el tercer punto, que sí me parece muy importante destacar, que aquí puede haber un negocio un poquito más fácil para el cerrajero. En muchos casos no es el remoto lo que está fallando, sino la carcasa. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen el control de la televisión se cae y se le botan los botones, no está dañado, digamos, la PCB que se llama la tableta verde que está dentro del control, sino más bien que se dañó la carcasa plástica, los botones, la cubierta. Entonces, hay muchos casos en los que el cliente dice, mi control ya no sirve, pero realmente es que un botón ya está dañado y ya no hace contacto, o que la navaja se rompió. Entonces, sí sería muy valioso que si ustedes ven que el control está en malas condiciones, intenten retirar la carcasa, la cubierta, y hacer la prueba de si el control sigue abriendo o no está abriendo, si ya le quité la carcasa, porque a veces digamos como que el botón se desfasa. Entonces, si ya quité la carcasa, a lo mejor presiono directamente con el dedo el botón y el carro va a abrir y va a cerrar. Entonces podemos saber que es un problema de carcasa. O muchas veces, pues simplemente de vista puedes saber que el problema es la carcasa. Transponder, ya lo platiqué un poquito a detalle, que es el que lleva la información al inmovilizador. En el transponder, lo mismito que en los otros dos casos. Puedo tener clonación de un transponder o puedo tener la programación desde cero. Es decir, si yo tengo una llave funcional, puedo darle lectura al transponder y en una gran mayoría de casos puedo tomar un transponder virgen y hacer como un copy-paste, copio la información del transponder que funciona y se la pego a un nuevo transponder. Volviendo a la analogía muy básica con la que empecé, si el transponder que funciona tiene la contraseña 1, 2, 3, 4, yo puedo tomar otro transponder virgen y decirle, copia, con un equipo como el MiniKeyTool, cópiate la información de este transponder a este, y el nuevo transponder va a tener la combinación 1, 2, 3, 4. Siempre es más fácil sacar una copia que hacerlo desde cero, pero si no tuviera ya una llave con la cual hacer la clonación, también tenemos que hacer un proceso de programación desde cero del transponder. Nuevamente, si ustedes quieren aprender cómo generar un remoto, cómo clonar un transponder o cómo cortar una llave, pues sigan con las clases que vienen en la semana, que ahí se va a explicar cada punto a detalle para que puedan saber cómo hacerlo. No quiero dejar de fuera la batería. Volvemos al caso de que un control no está generando señal hacia el carro. El cliente dice, no está abriendo el control el carro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando un cliente te dice que el control no sirve? Lo primero sería ver si la carcasa no está en malas condiciones o en su defecto, retirar por completo la carcasa para ver si ustedes pudieran mandar señal al carro y se abre y cierra sin la carcasa, o en su defecto ver si la batería no se agotó. La batería, esto es algo que es un servicio muy constante, algo que van a tener muchos servicios son cambios de baterías y cambios de carcasas. Hay algunas carcasas que pueden encontrar aquí en Alce Mexicana, y en baterías nosotros no manejamos las baterías, pero métanse a Mercado Libre, métanse a Amazon y hay muchas baterías que van a encontrar. La gran cantidad de carros usan dos baterías, que es la 2032 o la 2025 me parece, que este numerito lo que significa es el alto y el ancho de la batería. Entonces la batería del control va a decir este numerito posiblemente. Si la batería del control dice CR2032, ustedes pues retiran la batería, ponen una batería CR2032 y el control va a funcionar nuevamente si fuera la batería el problema. Entonces, digamos, estos son como los trabajos más sencillos para un cerrajero, yo así lo creo, cambiar carcasa o cambiar batería. Si ustedes dicen, por algún lado voy a empezar, pues puede ser esto una forma muy interesante de cómo meterse en la cerrajería automotriz. Entonces, para las carcasas, no voy a decir únicamente, pero en la gran mayoría de los casos, las carcasas, si ustedes tienen la carcasa disponible y el cliente llega con un control y ustedes tienen una carcasa que se le parece, es un 95% probable que la carcasa que ustedes tienen le va a quedar al control del cliente. Entonces, digamos, si por vista la carcasa es igual, pues ustedes abren una carcasa, ponen la carcasa nueva y problema resuelto. Digamos, asumiendo que nunca han abierto una carcasa, hay dos formas principales de abrir las carcasas, háganlo con cuidado, pero muchos de los sistemas, si ustedes observan la llave con detenimiento, van a ver que casi siempre la llave está como unida en dos, así, como o sea, si la llave es esta, como de esta forma, en la parte delgada. Muchas veces ustedes pueden meter un desarmador delgado o de alguna forma hacer que se separen estas dos piezas y la carcasa pues se va a salir y adentro van a encontrar la PCB. Sí es importante que si un control tiene una llave de emergencia, puedan ustedes primero retirar la llave de emergencia, porque a veces la llave de emergencia puede estorbarles al momento de abrir la carcasa. Pero bueno, si ustedes abren la carcasa, pueden retirar la tableta PCB, que es esta tarjeta verde que va a tener dentro del control, y la ponen en la nueva carcasa, y podrían ustedes saber o sea, la estacionan, la colocan dentro, y el cliente tiene una nueva carcasa. Si fuera la pila, en la pila se fijan qué número tiene la pila, y ustedes pues tendrán ahí algunas pilas, o si no las buscan, les recomiendo que se compren pilas como esta, la CR2032, y ustedes tienen ahí algunas pilas en su taller, pueden cambiarle la pila y el control va a funcionar. Para todo esto, hay una forma muy fácil de saber si el problema es o no es el control. Bueno, me regreso un poquito.
Nada más recapitulando, los componentes de una llave de auto es el control, la llave, la batería y el transponder. Entonces, ahora sí ya, como les decía, una forma muy fácil de saber si es o no es el control es mediante un probador de frecuencias. Este dispositivo es un dispositivo que tú enciendes y le apuntas con un control de carro y el dispositivo te va a decir si está recibiendo algún tipo de señal. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes detectan que el carro no está abriendo con el control, lo primero que hay que descartar es que no sea el control el problema. Si ustedes presionan el control y el probador de frecuencias no les da lectura, es decir, no dice estar recibiendo señal, lo que está haciendo el problema es el control. Entonces, en esos casos, puede ser la batería. Si ustedes cambian la batería y aún así, cuando insisten en mandar una frecuencia o abrir, cerrar, lo que fuera, el lector de frecuencias no les detecta nada, ahora sí podemos decir que el problema es el control. Si ustedes ya cambiaron la pila y el probador de frecuencias ya les dice que el control está emitiendo una señal y aún así cuando ustedes van al carro y presionan el remoto, el carro no está funcionando, ahí sí podríamos asumir que no está habiendo una comunicación entre el control y el carro. Pero sí es importante que primero ustedes estén seguros que el control realmente funciona o no funciona. Ahora sí que es como por eliminación. Si el control no emite señal, pues ni para qué me meto al carro. El problema está siendo el control. Si el problema es que el carro sí genera señal y el carro no lo está leyendo, a lo mejor entonces es el problema en la comunicación. Ya cuando hablamos que el control sí genera señal y el carro no la lee, digo, ya puede ser que el carro no tenga batería, que no funcione la antena del carro, digamos, ya nos podemos meter en una gama enorme de problemas que no vienen a esta clase, insisto, sigan en las clases siguientes, pero lo que sí quiero que se queden es importante que ustedes empiecen a hacer este tipo de colmillito en el de que, un control no sirve, vamos viendo si es el control o si no es el control, cambiamos carcasa, cambiamos batería, el control funciona, el control no funciona, y ya con esto ustedes pueden darle un diagnóstico a su cliente. Entonces, con esto creo que ya pueden hacerse una idea más o menos de cómo es una llave de carro. Hay que hacer un control remoto que emita señales, que funcione. Hay que hacer una llave que esté cortada con el mismo dibujo que tiene la llave original. Hay que tener una batería instalada dentro del control que funcione. Y hay que tener un transponder dentro de la llave que tenga la combinación correcta que tiene esa llave. Entonces, este es todo el caminito que se tiene que llevar para generar un control desde cero.